Les habla desde La Habana Reinaldo Escobar, con el propósito de comentarles en cómo lo viví los acontecimientos que más me han impactado a lo largo de estos últimos 65 años. Estas no son mis memorias, aunque sean memorias mías. Hay que decir que septiembre es un mes precioso. Al menos en Cuba, la temperatura es quizás el mejor momento de la temperatura en esta isla, porque ni existen los agobiantes calores de julio y agosto, ni tampoco los frentes fríos, eso que nos hacen buscar una enguatada para poder dormir y un abriguito que siempre está perdido. Este es el mes, además, de cuando comienza el curso escolar en todos sus niveles, que trae realmente gratos recuerdos para muchas personas. En esta primera semana de septiembre voy a recordar una fecha que se conmemoró durante muchos años en Cuba como el Día del Periodista. Y es el día 8 de septiembre. Esta fecha es en realidad el Día Internacional del Periodista. Y durante muchos años, periodistas que trabajábamos en los medios oficiales, pues celebrábamos esta fecha como si fuera nuestro Día del Periodista, porque hasta ese momento a nadie se le había ocurrido poner una fecha nacional para el día de esta profesión. Hay que aclarar que tampoco es tan internacional la celebración, porque el motivo que se eligió ese día para los periodistas es porque en el año 1943 el periodista checo Julius Fusik, que fue ejecutado por los nazis y fue ahorcado en un campo de concentración que lo habían detenido a él en la Gestapo. La Gestapo lo había detenido, entre otras cosas, porque Fusik era miembro del Comité Central del Partido Comunista clandestino en la entonces Checoslovaquia. Y es fácil comprender que, como la fecha está tan marcada políticamente, la celebración esta del Día Internacional del Periodista se celebraba preferentemente en los países del llamado campo socialista. Era un poco inquietante cuando uno se ponía a hacer conciencia de que en esta fecha que los periodistas nos reuníamos para beber, bailar y disfrutar, lo que estábamos recordando era que habían matado a este señor, que por cierto es el autor de un excelente libro que se llama Reportaje al pie de la horca, que ha sido traducido a decenas de idiomas y era casi de lectura obligatoria para los periodistas, donde él narra sus últimos días de vida allí en la prisión, donde fue torturado, donde fue finalmente ahorcado. Pero bueno, nosotros nos reuníamos a celebrar. Y estas celebraciones se hacían, algunas veces se hacían ahí se hicieron en el patio de la sede de la Unión de Periodistas de Cuba, la conocida UPEC, donde no cabía mucha gente, pero bueno, era muy amable porque era un lugar céntrico en la esquina de 23 e I en el Vedado. Otras celebraciones eran más grandes y recuerdo una en las afueras de la ciudad, casi en la avenida Rancho Vero, hay una instalación que se llama Río Cristal, que es gigantesca, que tiene grandísima, una piscina maravillosa, escenarios, y allí en una de esas celebraciones mi amigo Raúl Rivero, después de haber tomado algunas cervezas de más, me invitó a que nos tiráramos a la piscina, con ropa, claro está. Y el gordo, que tenía un sentido del humor, sencillamente un sentido del humor excepcional, pues me convidó a que nos tiráramos en la piscina, nos pusimos en el borde, él dijo a la 1, a las 2, a las 3, y yo me tiré, pero él se quedó afuera muerto de risa. Eso nunca lo voy a olvidar, es quizás el recuerdo más intenso que tengo yo de un día del periodista. En el año 1992, la Unión de Periodistas de Cuba aprovechó que era el centenario de la fundación del periódico Patria, fundado por José Martí en Nueva York, para determinar que a partir de ahora la fecha de los periodistas iba a ser el 14 de marzo, fecha de fundación de este histórico periódico. Lamentablemente se acuñó este día como el Día de la Prensa Cubana y no como el Día del Periodista. Esa es una experiencia que el gobierno ha practicado de una manera sistemática en otras celebraciones, como es el Día del Bibliotecario, que dejó de llamarse el Día del Bibliotecario para llamarse el Día de la Biblioteca, y así sucesivamente
en varias celebraciones de este tipo. Pero bueno, ya para ese momento ya yo no celebraba nada, porque yo salí del radar de la Unión de Periodistas de Cuba en diciembre del año 88, 1988, y ya en el 92 yo no tenía nada que ver con eso. Lo que sí, ya en esa época estábamos pensando en fundar un periódico. Y para nosotros, los que trabajamos en el diario digital del 14 y medio en una u otra responsabilidad, nuestro día del periodista es el día de la fundación de 14 y medio, que fue un 21 de mayo. El 8 de septiembre es también una celebración muy especial para los creyentes en Cuba, porque es el día de la Virgen de la Caridad del Cobre, una advocación de la Virgen María, que es la patrona de Cuba. Y según la leyenda, en 1612 o 1613, en la bahía de Nipe apareció flotando en una tabla una imagen de la Virgen. Y a partir de ahí, 3 hombres que estaban pescando, no sé, estaban en la bahía, la recogieron y la llevaron a tierra. Por cierto, las imágenes impresas de esta escena siempre aparece en el centro un joven negro, quizás un adolescente, rodeado a cada extremo de otros 2 hombres blancos, muy específicamente yo diría europeos, ¿no? Con barbas así. Sin embargo, los datos que recoge la historia o la leyenda es que los otros 2 hombres eran aborígenes cubanos. Así que hasta en esas imágenes se borra al aborigen. Pero bueno, eso es algo que tiene que ver con las representaciones gráficas de un hecho trascendental. A partir de que el Papa Juan Pablo II visitó Cuba, que por cierto coronó a la imagen de la Virgen en Santiago de Cuba, se empezaron a hacer algunas flexibilizaciones con las celebraciones religiosas. Y recuerdo que regresaron las procesiones en la que la imagen de la Virgen sale de alguna iglesia, recorre una parte de la ciudad y luego regresa rodeada de un público enorme, hombres, mujeres, jóvenes, viejos, niños, gente de toda raza, de todo tipo, y lamentablemente también rodeada de policías. Bueno, pero desde que se están haciendo estas procesiones, también ocurre que la seguridad del Estado acude allí a vigilar, porque a la gente se le ocurre decir cosas, ¿no? Hay quien grita, ¡viva la Virgen de todos los cubanos! Y ¡viva, viva! Pero alguien puede gritar, y de hecho ha ocurrido, libertad para los presos políticos o alguna consigna que le molesta al régimen. Y entonces la seguridad del Estado siempre ha convertido estas peregrinaciones, estas procesiones de la Virgen en un gran operativo. Bueno, pues el próximo viernes, que cae 13, por cierto, y yo no soy supersticioso, vamos a tocar un tema estelar. Bueno, no tanto como estelar, si acaso cósmico, porque saben que hay una diferencia entre astronauta y cosmonauta, de una cuestión de definiciones entre lo que fue el campo socialista y lo que era Estados Unidos, los demás países, y nosotros, cubanos, tenemos un cosmonauta, el cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez. El próximo viernes vamos a hablar de este suceso. Así me despido, esperando encontrarme con ustedes aquí en Como lo viví cada viernes de este 2024.